Buen día con todos, bienvenidos a este espacio, les saluda Margarita García. Hoy les traigo un tema relacionado con el management, con la gestión, con la administración de una organización, de un departamento, de un área o de nuestra vida, pero principalmente enfocado a el management de las organizaciones. Y el contenido que les voy a mostrar está en el orden de aparición en un libro que acabo de culminar de leer y que me ha fascinado. Si bien es cierto, contiene conceptos de management ya aprendidos de alguna manera, su forma de plasmarlo en este libro me ha encantado. Además de que hay nuevos conocimientos que he adquirido y que quiero compartirlos con ustedes. El título que le he dado en este momento, para no develarles el título del libro, es Las organizaciones también aprenden de otras que pertenecen a un sector industrial diferente. Claro que al final les voy a develar el autor y el libro, porque creo que es un libro que merece ser leído por quienes están ahorita en el cargo de gerentes, directores de una organización. Vamos con algunas preguntas de reflexión y también con unas frases, y todas están basadas en el contenido del libro. Obviamente no está la mayoría, porque es un libro que merece ser leído una y otra vez. Les hago la primera pregunta y vuelvo a incidir. El orden de aparición guarda relación con los capítulos del libro. ¿Están diseñadas las organizaciones para funcionar incluso cuando las cosas van mal? ¿Tienen su llanta de repuesto? ¿En cuánto tiempo revierten un fracaso o un fallo? La llanta de repuesto es una metáfora, por supuesto. Si nosotros tenemos un carro, sabemos que en la maletera tenemos la llanta de repuesto. Por si se pincha y necesitamos seguir avanzando, haremos el cambio. ¿Qué sucede en una organización? No todo es éxito. No todos los días tenemos éxitos. También hay fallos, también hay fracasos. ¿En cuánto tiempo hacemos ese cambio de la llanta de repuesto? ¿En cuánto tiempo evaluamos el fracaso, sacamos los aprendizajes y revertimos esa situación? ¿Y tenemos la llanta de repuesto? ¿Tenemos mecanismos para evaluar el fracaso, para revertirlo? ¿Tenemos el recurso humano, técnico, digital, el que sea necesario para revertir el fracaso? ¿O sabemos dónde conseguirlo en ese momento? ¿Y realmente sabemos la causa? ¿Sabemos reconocer la causa del fracaso? ¿Sabemos plantear cuál fue realmente el origen de esa falla o de ese fracaso? Sea que estamos lanzando un producto nuevo, sea que era un producto que ya lo veníamos fabricando durante años, sea que sea un proceso de un intangible, un servicio que proveíamos y que ha fallado, que ya no ha sido recibido de la misma manera por el público. ¿Sabemos encontrar la causa y revertir ese fracaso y transformarlo en un éxito? Eso es para que ustedes reflexionen. En sus organizaciones, ¿han escuchado la frase, siempre lo hemos hecho así? O siempre lo hacemos así porque las cosas siempre van bien. El status quo. Ese ambiente en el cual las personas de la organización se sienten tranquilas, seguras, nada las puede afectar porque siguen haciendo de manera rutinaria lo que han venido haciendo durante meses o durante años y les ha salido bien. Esa organización que trata de mantenerse en ese espacio que se ha ganado en el mercado no quiere moverse para que nadie la saque del mercado y tampoco está lista para crecer, para dar el siguiente paso. Y obviamente, como lo he puesto en el texto y que viene del libro, el status quo es un superimán. Es cómodo y obviamente minimiza las posibilidades de cambiar. Queremos seguir haciendo lo mismo, ya lo aprendimos, ya hemos sacado músculo ahí, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Y eso por qué? Porque lo que ya hemos aprendido, lo que ya hemos integrado a nosotros, fluye de manera rutinaria. No demanda mayor esfuerzo.
ni cognitivo, ni de fuerzas musculares. Es lo que venimos haciendo. Pero ¿será suficiente para la supervivencia o para el crecimiento de la organización? Y fíjense esta frase, que obviamente sale del libro. Los intereses creados refuerzan el status quo. ¿Qué prioriza o privilegia un alto ejecutivo cuando su remuneración está ligada a resultados trimestrales? ¿Qué prioriza, el corto plazo o el largo plazo? ¿En qué está enfocada la organización? ¿En crecer o en mantenerse estable en el tiempo con ese tamaño? Difícilmente, ¿no? La mayoría de organizaciones apunta a metas más altas. Algunas a crecer un poquito por ciento, un 1%, 2%, otras a crecer un 10, 20, 30, 40, 50%. Unos apuntan a la luna y obviamente lo que crezcan va a estar por encima del promedio porque han trabajado para llegar a un rendimiento, a un salto mucho mayor. Entonces, tendremos que alinear también cómo medimos a nuestro personal y principalmente al ejecutivo para ver si estamos haciendo que se enfoquen en el corto plazo, en el mediano o en el largo plazo. Si nos enfocamos en el corto plazo, difícilmente vamos a estar incluyendo la innovación, porque la innovación usualmente requiere un largo plazo, o por lo menos un mediano plazo. Y la innovación está asociada a una expansión, a un crecimiento y por consiguiente una mayor prosperidad de la organización. Entonces, esas preguntas son para reflexión y para revisión dentro de las organizaciones. ¿Qué está haciendo la alta dirección? ¿Tienen estrategias propias que funcionan en los plazos previstos? Muchas veces se copian estrategias de otras organizaciones, pero ¿son las estrategias que necesitamos? ¿O las hemos adecuado, las hemos contextualizado a nosotros? ¿Nos están funcionando? ¿Nos van a funcionar para el largo plazo? ¿Hay reglas invisibles en su organización? Aquellos hábitos de los cuales a veces ni la alta dirección es consciente. Por ejemplo, reuniones que ya se hacen largas y largas, donde se baten las mismas ideas, donde se le hace el ritual de reconocimiento al director general y si él da una idea, esa es la idea, no hay alguien que cuestione, no hay alguien que proponga algo, no hay alguien que diga, ¿de verdad eso va a funcionar? Podemos plantear otra alternativa o hemos estado pensando y esta es nuestra idea. ¿Hacemos eso o simplemente seguimos a lo que dice la persona a la cual venimos rindiéndole, obviamente, el respeto correspondiente, pero también evitamos entrar en conflicto porque no le gusta que le digan que todo lo que él dice está bien? ¿Hay esa situación en nuestra organización? ¿Hay esos hilos invisibles, esas reglas invisibles que a la larga frenan y hacen que se vuelva más rígida y es menos flexible a que alguien diga no? No vamos por ese camino. Ya lo hemos hecho varias veces y no ha funcionado. Tenemos que plantear un nuevo camino. Y esto no es como un procedimiento que establece pautas de comportamiento o formas de hacer las cosas en la organización, como se hace una facturación, en cuánto tiempo se hace la cobranza. Son procedimientos establecidos formales y que a la larga se pueden ir modificando, mejorando o a veces eliminando. No se trata de eso, se trata de aquellos hábitos o procedimientos que no los tenemos detectados, pero que nos conducen, nos manejan, hacen que nosotros actuemos de determinada manera. Y hay que estar atentos a ellos, porque esos procedimientos usualmente son más fuertes que los formales. Están debajo de la mesa. También para su reflexión. Pueden simular las organizaciones, ser la competencia, pensar como ella y definir qué harán para destruir a la organización. Y luego volver a ser parte de la organización y pensar cómo evitar esas amenazas. Es decir, nos podemos poner en los zapatos de la competencia, conocerla un poco más, mirar a nuestra organización como si fuéramos la competencia y ver, estos son los puntos flacos de esta empresa. Acá los vamos a atacar, acá les vamos a quitar mercado. Y así una serie de cosas, vamos mirándolo en los zapatos de la competencia a nuestra organización para ver dónde la dinamitamos. Tenemos que tener cabeza fría para ello.
tenemos que tener clarísimo el objetivo. Encontrar nuestras debilidades para luego volver a ponernos en los zapatos de nuestra organización y establecer las acciones, estrategias, tácticas necesarias para evitar esas amenazas. Revertir aquello que hemos visto que son nuestros flancos débiles. Se los dejo también. ¿Cómo evalúan sus proyectos? Pueden ser proyectos de expansión, de ingreso a nuevos mercados, desarrollo de productos nuevos. ¿Cómo los evalúan? ¿De frente se lanzan o hay una planificación, una exploración? Acá, por ejemplo, les quiero compartir. Cuando se hace el proyecto del diseño de una planta nueva, muchas veces por el apuro se quiere ya, que venga la empresa experta, la empresa experta del extranjero para que se encargue de todo. Pero nosotros somos los usuarios. Nosotros vamos a usar esas instalaciones. Nosotros vamos a hacer, tenemos el personal, los procesos que están previstos que se realicen así bajo nuestra cultura, bajo nuestra formación. Entonces tenemos que involucrarnos. Y una de las cosas que ayuda mucho es hacer un plano, otro plano, discutirlo, imaginarlos. Ahora tenemos herramientas tridimensionales, poner en las cláusulas del contrato con la empresa diseñadora, constructora, que nos planteen visualización en 3D de la nueva instalación, ver dentro de la sala, por encima, por los costados, flujos de personal, flujos de materiales, para poder hacer que nuestro cerebro imagine todo. Y si no tenemos eso, igual lo podemos imaginar. Ver el plano y comenzar a imaginar y comenzar a preguntar, no, esto no. Me achicas acá, me agrandas allá, me cambias la puerta, me pones esto. Vuelve a venir el plano. Nuevamente hacemos el experimento en nuestra cabeza de visualizar todo. No, esta corrección. Es preferible pasar por 10, 20, 30, 40 planos antes de construir la instalación, porque el papel aguanta todo. Entonces, ¿cómo evalúan sus proyectos? ¿Se lanzan rápidamente porque hay apuro, porque hay que presentar algo? ¿O realmente se evalúa todo? Y con equipos multidisciplinarios. Entonces, realizan experimentos mentales, a eso me refiero. Nos vamos imaginando. Fíjense, Tesla fabricó y probó sus inventos en su mente antes de hacer siquiera el boceto en papel. Él se iba imaginando, obviamente con sus conocimientos, si conecto esto, si hago esto, si pongo esto no va a funcionar. Entonces, ahorraba mucho dinero porque no se lanzaba a hacer un experimento y otro, sino primero ahí. Luego el papel y luego ya en un 3D, por llamarlo de alguna manera. Y muchos de ellos también fracasaron. A veces los inventores, los científicos son famosos por uno, pero detrás de ese uno ha habido muchos fracasos y jamás dijeron, ay no, ya tengo 10 fracasos, mejor tiro la toalla. Generan espacios para pensar, para desconectarse de todo y dejar aflorar las ideas. Hay organizaciones que dedican o que buscan que su gente dedique cierto tiempo a pensar, para sacarlos de ese status quo, de esos hábitos, de esa rutina del día a día. Otros mecanismos los plantean en el libro, se los dejo ahí. La comprensión se nutre del cerebro colectivo y la creatividad se potencia con la diversidad cognitiva. Claro, a veces creemos que, por ejemplo, el gerente general tome todas las decisiones, pero está demostrado que cuando trabajamos de manera individual, aislada, solitaria, los resultados son menores. Ya hay muchos gerentes que trabajan de manera colectiva. En mi caso fue así, por ejemplo. Mi gerente general tenía su comité de gerencia general y todos participábamos en las decisiones. Todos argumentábamos para poder sacar la mejor decisión. Y ya luego se bajaba la información a todo el personal. La creatividad se potencia con la diversidad cognitiva. Y eso es cierto. Yo puedo trabajar en el área de operaciones, puedo trabajar en el área de finanzas, puedo trabajar en el área comercial y voy escuchando la otra parte y se me van despertando las ideas. Voy haciendo ciertas conexiones neuronales
porque recordemos que cada aprendizaje es una conexión neuronal. Entonces, cuando aprendo algo del área comercial y no soy de comercial, lo asocio o mi cerebro busca asociarlo con algo similar que lo tenía porque necesita una base para comenzar a construir encima. Y como la encuentra, la asocia, comienza a construir. Y para ello hay que dar espacios también, hay que dar confianza y dejar que salgan las ideas, las propuestas, así parezcan que son bobas, que son tontas o que no van a servir. Todas las ideas sirven, así sea para reforzar la mejor idea. Dejan que la realidad tome las riendas de su futuro. Es decir, ay, el ambiente político está terrible. No vamos a avanzar. Hoy los impuestos están, no vamos a poder. Uy, las barreras para arancelarias son complicadas. No. ¿Dejamos que la realidad tome las riendas del futuro de la organización? ¿O nosotros buscamos espacios, puertas, ventanas por donde seguir avanzando? Si el objetivo es crecer 1%, pueden trabajar dentro de su status quo, eso es cierto. Pero si pretenden mejorar 10 veces más, entonces tienen que romper el status quo. Sí, porque estamos acostumbrados, por ejemplo, si somos una empresa que solamente comercializa a nivel local, a nivel del Perú, obviamente ya conocemos, nos manejamos. Pero si queremos salir al extranjero, ya no es lo mismo. Tenemos que aprender nuevas regulaciones, tenemos que aprender nuevas rutas, tenemos que aprender cómo hacer un supply chain, una cadena de abastecimiento para el extranjero. Es decir, salimos de nuestra zona de confort y tenemos que entrar a otras ligas. Y es más, muchas veces no solamente aportamos desde todos los rincones de la organización con lo que ya sabemos, sino cuando comenzamos a aprender cosas que antes ni siquiera imaginábamos que íbamos a hacer para agregar valor porque todos están enfocados en ese objetivo. El obstáculo para embarcarse en un proyecto, entre comillas, imposible, ¿es financiero o es mental? Revisen, porque no quiero dar la respuesta, pero sí me muero de ganas de decirla. Para mí es mental. Como también soy coach neurobiológica, ahora se me hace más fácil entender por qué es mental, cómo están arraigadas esas conexiones neuronales, que es difícil, pero no imposible, comenzar a reemplazarlas por nuevas, y para eso obviamente hay un camino que seguir, ¿no? Las expectativas transforman la realidad y se convierten en profecías autocumplidas. Es decir, si yo tengo como expectativa crecer solo 1%, eso voy a lograr. Es una profecía autocumplida. Pero si me pongo unas metas más altas, voy a romper con ello. Tienen funciones acorde a lo que necesitan o a lo que es convencional. Y ahí está un ejemplo que obviamente está en el libro. Imagínense ese título de una jefatura. Jefa de la preparación de los imposibles para el mundo real de la empresa X. Y el nombre de la persona es Ovi Felten. Eso también tiene que ver con romper el status quo. ¿Hacemos lo que hacen otras empresas, nos copiamos el mismo organigrama o realmente lo contextualizamos y rompemos con esos paradigmas, esos convencionalismos y realmente creamos una organización que nos funcione, un organigrama que ayude a la organización? Para lograr el pensamiento imposible en X, practican la tormenta de ideas malas. Me sonó un poquito raro al inicio. El gerente de X de la empresa menciona: una idea terrible puede ser prima de una buena y vecina de una excelente. No les ahondo aquí, pero yo creo que ahí está bien explicadito. Se pierde de vista la estrategia enfocándose en las tácticas y herramientas. O sea, diferenciamos bien lo que es una estrategia, lo que es una táctica, lo que es una herramienta. Hay que revisar. Más adelante va a haber un poquito más de aclaración ahí. ¿Para qué sirve un barómetro o un martillo? Barómetro, para medir la presión. Un martillo, para chancar clavos. Pero no necesariamente para eso. Si yo tengo un barómetro, es redondito, necesito hacer un peso plomo, lo puedo usar y hacerlo para un peso plomo. Un martillo,
no solamente para clavar. De repente necesito que el aire no me esté cerrando la puerta, lo voy a poner como cuña. De eso se trata. Y eso está asociado también con romper el status quo, con salir de nuestra zona de confort, que nuestra cabeza también comience a mirar las oportunidades que hay en cada cosa que vemos, en cada actividad que hacemos, en cada proyecto que tenemos, o en cada impacto o amenaza que está frente a nosotros, o en cada oportunidad. ¿Cómo entrenarse para pensar fuera de la caja? Lean el libro. ¿Cómo se puede ver los productos o procesos propios desde una perspectiva diferente? ¿Cómo podemos mirarlo para, obviamente, potenciarlos? Porque si encontramos en esa mirada 3D a nuestro producto, el que va a salir al mercado, debilidades, vamos a poder actuar a tiempo. Vamos a hacer un análisis antes que el producto inclusive se desarrolle. Antes de resolver un problema, se revisa o intenta plantearlo correctamente. La pregunta es la correcta. Y vuelvo a lo que les mencioné anteriormente. A veces estamos en un comité de gerencia, habla el gerente y dice, el problema es este. Y todos dicen, ya, ese es el problema. Hay que buscar las soluciones. Y a veces la solución no funciona. Y hay otra reunión para decir, ¿cómo es posible? Yo dije que este era el problema y no lo han podido resolver. Pero ¿era el problema? ¿O debimos haber partido por revisar si ese era el problema? ¿Esa era la pregunta que había que hacer? ¿O teníamos que replantear el problema? Porque donde pongamos que ese es el problema, ahí va a ir el foco, la atención, las decisiones. Pero si está mal enfocado, mal planteado el problema, vamos a perder tiempo y recursos económicos. Eso también hay que aprender a revisar o a plantear bien el problema y a no quedarnos con la primera idea que salga. No revisar, partir por revisar si realmente está bien planteado el problema. O hacemos como cuando se hacen las tesis. Hacemos una hipótesis, otra hipótesis y vamos viendo cuál nos va a funcionar mejor. Se formula una o varias hipótesis. ¿Qué pasa cuando hemos hecho nuestra tesis para un grado y hemos querido que eso funcione, que eso salga, y si no salía, felizmente que cuando uno hace la tesis puede mostrar que eso estaba bien o que estaba malo, es decir, que iba a funcionar o que no iba a funcionar. Pero usualmente en las organizaciones queremos que todo funcione. Entonces, si queremos que todo funcione y hay riesgo de que algo no funcione, podemos partir de tener varias hipótesis. La ventaja de tener varias hipótesis es que podemos en el camino descartar algunas y no haber perdido tiempo. Por ejemplo, si las hipótesis están relacionadas al lanzamiento de un producto nuevo que tiene que golpear el mercado, que tiene que posicionarse, que tiene que ser el producto este mes o este año. Entonces, tenemos varias hipótesis, varios planteamientos, varias propuestas. Algunas irán cayendo en el camino, pero nos vamos a quedar con una o dos al final. Al diseñar proyectos se incluye el objetivo de descubrir todo lo que puede ir mal, es decir, usualmente uno hace un proyecto y se fija plazos, hace su Gantt, tiene acá los hitos, tiene los responsables, la fecha, etcétera, etcétera. Asumimos que todo va a funcionar porque así siempre lo hemos hecho, ¿no? Todos tenemos las habilidades, las competencias para que todo funcione bien. Y realmente estamos enfocados en que todo va a salir bien, o en el camino evaluamos riesgos, evaluamos posibles fracasos, posibles fallos y vamos poniendo las cuñas ahí para que eso no suceda o para minimizarlo. Cuando estamos frente a la suma de 1 y 1 es igual a 2, ¿entendemos cada valor solamente o incluimos el i? ¿A qué me refiero? 1 y 1 es igual a 2. Esta persona y esta persona son excelentes en lo que hacen. Las vamos a poner a trabajar juntas y el resultado va a ser lo máximo. Y de repente no funciona. Y la clave está en el i. ¿Eran las dos personas que teníamos que poner a trabajar juntas? Pusimos algunas llaves de seguridad para que el trabajo realmente no nos dé 2, o por lo menos nos dé 2, o nos dé 3, 4, 5. ¿Qué conflictos habían ahí? ¿Qué hubiera ayudado? A eso se refiere mirar ese i. Más ejemplos en el libro. Tasa media de fracasos en el mundo farmacéutico mayor al 90%.
Y en el mundo farmacéutico, el fracaso es una opción. O sea, no pensamos, no, hemos hecho 100 desarrollos y se han caído 90. Solamente tenemos 10 productos para lanzar este año. Es así, pues. Y no por esa tasa alta de fracasos vamos a dejar de seguir avanzando. Es probable. En el mundo farmacéutico, eso es una cifra a nivel mundial, puede ser ese el porcentaje de fracasos. Pero en otros sectores puede ser 80, 70, 50%. Y hay que contemplarlo. Y eso hasta se valoriza, se contempla en el presupuesto. Y las personas no tienen que tener miedo a que puede fracasar el proyecto. Más bien tienen que aprender a leer lo que falló en ese fracaso. Porque si lo dejamos pasar como un número más que se suma, no hemos aprendido nada y no ha valido la pena ese fracaso. Pero sí se tiene que aprender de ahí para que valga la pena, para poder adquirir conocimientos que nos faciliten un mejor desarrollo la próxima vez. Por ejemplo, si estamos desarrollando una nueva droga, van a haber muchas fallas. Hay un camino muy largo, desde depurar la molécula hasta probar en animales, personas, larguísimo, y ahí pueden ir cayendo varias cosas. Entonces no se parte solamente con esa molécula, se busca la molécula prima hermana, se busca este animalito, el otro, es decir, tiene que haber un abanico de hipótesis previas para que al final nos quedemos con alguna. Y si se caen todas, permite que cuando se reinicie todo, ya se parta de un mayor aprendizaje ahí, para que el siguiente proyecto funcione. La mayoría de las cosas en la vida son positivas en el corto plazo y negativas en el largo plazo. ¿En qué se enfocan? ¿En el éxito corto o largo plazo? Claro, si queremos, una venta trimestral, la logramos, tengo mi cuota, tengo mi bono, lo logramos. Y vivimos de corto plazo en corto plazo, viviendo solamente corto plazo. ¿Qué estamos sembrando para el largo plazo? ¿Qué estamos aplaudiendo? ¿Qué estamos premiando? ¿La organización realmente está enfocada en su vida a largo plazo o en sobrevivir cada 3 meses? Eso también es para reflexionar. Los mejores equipos comparten sus errores para minimizar fallos. Si la organización da espacio para que las personas puedan decir, sí, me equivoqué en esto, y no son castigadas, no son ridiculizadas, no son amonestadas, y si hay un aprendizaje, se capitaliza todo ello para lograr que la organización aprenda de la organización, no solamente la persona. Por eso es que se estimula que se compartan los errores, para aprender todos de ellos. Es un capital que se tiene que aquilatar ahí. Se castiga o humilla a quienes cometen un error. Eso también es para reflexionar. Y decir, no, pero eso no está en nuestros procedimientos, en nuestra política. Pero a puertas cerradas, en un comité de gerencia, a veces sucede. Eso va principalmente para las cabezas de organización. Hay vacas sagradas a las que no se les puede decir algo sobre algún error cometido. Hace años me acuerdo que aprendí cuando estuve en Japón una frase y que se lo mencioné a mi jefe. Y le chocó, parece que le había dado el peor insulto. Y la frase era, el pescado se empieza a podrir por la cabeza. Para los japoneses es claro. ¿Y qué sucede en nuestras organizaciones a veces? Un error se castiga a la parte más débil, al ejecutor, y no se revisa qué hubo arriba, qué hubo atrás, para que se produzca, para que salte por ahí el error. Si salta por una esquina de la organización, es que el error nació en toda la organización. Y comencemos a revisar qué decisiones subieron más arriba, de donde saltó el problema o el error. Realizan análisis pre-mortem o post-mortem del fracaso y fallos y también de los éxitos. ¿Qué es el pre-mortem? Es ponernos a ver qué podría salir mal en este proyecto, que ya lo mencioné antes. ¿Qué podríamos hacer mal? ¿Eso para qué? Con esa mentalidad comenzamos a buscar nuestras debilidades para minimizarlas o eliminarlas. Comenzamos a ver qué debilidades tiene un proyecto terminado, un producto terminado, un mercado terminado, para poder ver si esa es la ruta o cambiamos, si esa es la estrategia o la modificamos. Ese es el pre-mortem.
El post-mortem es cuando ya tuvimos el fracaso y tenemos que ver por qué sucedió y realmente hacerlo, hacer el ejercicio de buscar la causa que realmente propició ese fallo, ese fracaso, ese error y aprender de él. Y también hacer lo mismo con los éxitos. A veces, cerramos bien el año, fiesta. ¿Cuántos errores hubieron en el camino? ¿Se sientan a ver eso? O sea, logré estas ventas, pero en el camino tuve que ceder este porcentaje, tuve que sacrificar este producto, tuve que reducir personal. No miremos al éxito como que ya llegamos a la cima. No, detrás de ese éxito también han habido fallos, también han habido errores, también han habido decisiones mal tomadas, que hay que ir revisándolas, porque si nos acostumbramos a tener ese éxito con esa cola de fallos, en un momento esa cola nos va a aplastar. Se asocian éxitos al status quo, cuidado con ello. Siempre lo hacemos así, siempre estamos bien, siempre... Cuidado, está asociado a lo anterior. Se hacen concesiones en términos de seguridad y fiabilidad. Ahí hay bastante en el libro que es importante mirarlo. Y es la segunda vez que veo un sector industrial con grandes problemas debido a estas concesiones de seguridad y fiabilidad, porque ya lo había visto también en el sector de aviación. Y tengo un video asociado con esto al sector aviación. Cómo se produce la caída de aviones por errores en términos de seguridad y fiabilidad, porque se hizo concesión, se eliminaron llaves de seguridad, se eliminaron controles, se redujo personal en las áreas críticas, etc. El cumplimiento de normas y procedimientos acompaña los avances del sector o de la organización. Tengo un video sobre procedimientos. La idea no es que el procedimiento nos maneje, sino nosotros manejemos el procedimiento. Los procedimientos son necesarios porque aseguramos que la calidad de nuestros productos, procesos esté estandarizada, pero también necesitan ser revisados periódicamente para poder actualizarlos, contextualizarlos conforme a los cambios que se dan fuera y dentro de la organización. Cuando están en primera posición, se preparan como si fueran el segundo. Esa es recomendación de un gerente de una gran empresa. O sea, ya somos el top, somos lo máximo, somos el primero. Cuando entramos a esa complacencia, comenzamos a caer de nivel en el ranking. Entonces es mejor seguir preparándose como si fueran el segundo para seguir fortaleciendo ese músculo que les permita llegar primeros a la meta. El mundo moderno demanda trabajos en curso, mejorables. Es una frase que me pareció interesante compartirla. O sea, detrás de ello está obviamente la mejora continua en todo, en actividades, en procesos, en conocimientos, en recursos humanos, en todo. Y está asociada a la frase anterior, o sea, si creemos que ya la hicimos en todo y que somos los mejores y que nadie nos va a rebasar, ahí comenzamos a fallar. La estrategia es diferente a la táctica. Y acá está, ya lo había mencionado, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, Netflix cuando nace comenzaba a enviar los DVDs. Entonces, inicialmente pensaron que esa era la estrategia con la cual se tumbaban a Blockbuster. Enviar DVDs a las casas. Pero esa era la táctica. Pero la estrategia era entregar películas. Y que ahora se hace de manera virtual. Entonces, aprendamos a diferenciar si estamos con una estrategia o con una táctica. Se analizan los fracasos menores o parciales o frecuentes. Los cuasi accidentes son una fuente de datos para evitar accidentes. O sea, hay tantos cuasi accidentes que es una fuente de información valiosísima para ver qué es lo más frecuente y de ahí va saliendo medidas para evitar futuros accidentes. Igualito con los fracasos o fallos menores. Una vez leí, por cada 400 pequeños errores, recién salta uno grande en la organización. O sea, si tenemos un error que nos está afectando, antes ya han habido muchos errores y los dejamos pasar, parte de nuestra rutina, lo formalizamos, a pesar de eso siempre estamos bien y llega un momento que nos provoca un sismo en la organización. Para ello hay que tener la cultura, primero de aceptar que van a haber errores, porque somos seres humanos, y luego
establecer mecanismos para que los errores se pongan sobre la mesa, desde cualquier lado de la organización, para poder manejarlos, gestionarlos. De repente, tras de ese error, cuando se analiza, hay que dar más formación, de repente hay que proveer más recursos, de repente hay que mejorar el espacio de trabajo, de repente hay que mejorar el espacio de discusión de ideas, de repente. El éxito exacerba la tendencia al conformismo porque fomenta el exceso de confianza en el status quo. Y ahí creo que no necesita mayor aclaración. Los puntos de vista minoritarios, así sean errados, contribuyen a la detección de soluciones y decisiones novedosas. Nunca descartemos una opinión. A mí me gusta que me gustaba, porque ahorita no estoy en el campo, hacíamos un proyecto de mejora. Me gustaba recibir la opinión de las personas que iban a usar ese proyecto. A veces estamos en una gerencia, estamos bien distantes de la parte operativa en cuanto a organigrama, pero es necesario tener ese contacto, es recabar esa información riquísima porque mejora mucho los resultados. Bien, este es el libro. Ya, sin más preámbulos, el libro se llama Piensa como un científico espacial, del autor Ozan Varol, que es un científico espacial, ya retirado obviamente de ello, ¿no? Y tiene 3 capítulos. La primera etapa habla del lanzamiento y ahí tiene 4 estrategias. Luego tiene la segunda etapa aceleración, la tercera etapa logro. En total tiene en los 3 capítulos 9 estrategias. Este es el libro. Se los presento. Me encantó. Fue un regalo de mi hijo y me encantó ese libro. Al comienzo es un poquito denso, como no es mi sector, pero una vez que uno va entrando, va aprendiendo las nuevas palabras, uno ya navega en el libro. De verdad es muy interesante y de acá saco también la enseñanza de que no por haber estudiado una determinada carrera o estar en determinada posición donde ejecutamos determinadas acciones, donde aplicamos determinados conocimientos, herramientas, estrategias, es suficiente. Entrar a otros sectores nos abre también la mente para poder aplicar esos conocimientos base que están debajo. Han visto que casi todo lo que se ha mencionado acá es aplicable a cualquier organización. Hay más detalles, más puntuales, más específicos y hay mucha historia de la parte de lanzamiento de naves espaciales, que es bien interesante porque detrás de cada historia se pueden sacar muchos aprendizajes y cada persona va a obtener los propios y le va a ser de mucha utilidad. Me encantó ese libro. A la par estuve estaba volviendo a leer el libro de la biología de la creencia de Bruce Lipton y ahí también me reforzaba este tema del ser humano. El ser humano, cómo construye sus creencias, ¿no? Podemos tener la creencia que no soy bueno para esto, podemos tener la creencia que soy excelente para esto y cómo vamos conduciéndonos en la vida en base a esa biología que nos afianza cada vez determinadas creencias para comportarnos en el mundo. Y eso asociado con Sapiens, que es otro libro que he estado leyendo, también uno va en la evolución del ser humano y el ser humano siempre está en proceso de cambio para mejora. Aprovechemos eso. Si recordáramos cómo apareció el ser humano al inicio, y también les recomiendo el libro Hijos de la Tierra, la saga, son 6 libros interesantísimos. En la medida que nos vamos conociendo como seres humanos, podemos encontrar puntos de apoyo para seguir confiando en que no hay límites para crecer, no, como organización y como persona. Sí. Bien, tengo otros libros ahí. Si hay alguno que me resulte interesante compartírselos, se los voy a compartir. Hay 2 que me parecen bien interesantes para compartirlos en temas de management. Bien, que estén muy bien. Hasta la próxima.